Estamos aquí con Salvador Freixedo, una persona ya decana en la investigación OVNI en España. Y además de agradecerle su tiempo a don Salvador, yo quisiera que, pues han pasado 20 años de aquel congreso que fue también aquí en Acapulco. ¿Cuál es su opinión en cuanto a lo que ha avanzado, en qué ha cambiado este enfoque de investigación del fenómeno OVNI? Pues ha cambiado muchísimo, sobre todo en el enfoque. Antes estábamos peces completamente. Ahora mismo yo me asomé ahí a ver quién está hablando, y el que está hablando ahora, por ejemplo, está exponiendo unas cosas que yo conceptúo de ovnilogía de primer grado todavía. Lo está describiendo pues una aparición de un tipo muy raro, muy alto, y va diciendo las pisadas, cómo eran. Eso a mí ya no me interesa absolutamente nada. Hoy día es el enfoque, es decir, los casos son tantos y tantos y tantos en estos, no solo 20 años, sino en estos 50 años que lleva la ovnilogía moderna del año 47, que hoy día nos preocupamos por otras cosas. Incluso dentro de la casuística, por ejemplo, antes, cuando el primer congreso, no se hablaba de implantes, no se hablaba de técnicas, por ejemplo, de control mental, que están muy relacionadas con todo el fenómeno extraterrestre, etcétera. Y en cambio ahora, pues sí, hoy día conocemos muchísimo de eso, conocemos también cómo están involucrados los gobiernos, todos los gobiernos de las grandes naciones con todo este problema, aunque digan que no y lo nieguen. No, hoy día sabemos que nos han mentido y nos siguen mintiendo vilmente las grandes autoridades, etcétera. No, que en eso hemos cambiado mucho, pero sobre todo en el enfoque. Yo ya digo, casos, no me interesan más casos. Me sigue interesando, pero secundariamente. Lo que quiero ver es qué hacemos con tantos casos. ¿A dónde vamos con todo esto? ¿Qué significa para la humanidad el que otras inteligencias estén aquí entre nosotros mezcladas como están? A veces disimuladamente mezcladas, como yo veo aquí, que hay mucha gente que realmente ha tenido contacto, o no lo sabe o no lo confiesa. Pero es que a veces es descaradamente en contacto oficial, aunque las autoridades grandes no lo digan. Por ejemplo, hoy sabemos que las autoridades de Estados Unidos no saben, sino que están en contacto, y de hecho han hecho tratos con estos señores desde hace mucho tiempo, y sabemos que muchas de las modernas tecnologías que tenemos hoy día, como son por ejemplo toda la cuestión de chips, la cuestión hasta cierto tipo de radares, todo lo que es fibra óptica, todo lo que es, hay muchas cosas, sobre todo, ya te digo, de control mental. Eso viene desde entonces, y eso lo practica perfectamente no el gobierno, sino ciertas agencias y ciertas industrias norteamericanas, y no solo norteamericanas, los rusos están en las mismas, no, que es muy diferente. Y otra cosa que yo digo, que hoy día ya, en vez de escuchar y correr detrás de luces y aterrizajes y por ahí, de los cuales conocemos muchísimas cosas, lo que tenemos que hacer es qué va a significar esto para la raza humana, qué está significando, cuál tiene que ser nuestra actitud en el futuro. Eso es a ese nivel es a lo que está hoy día la ovnilogía. ¿Cuáles serían, no sé, las conclusiones que podemos ir tomando para lo que es este segundo Congreso Mundial? ¿Cuál sería la nueva tendencia para la ufología del siglo XXI? Bueno, es lo que te estoy diciendo, es dejar de correr detrás de más casos. Está bien, si hay algún aterrizaje, por ejemplo, aquí en la mitad de Acapulco, ahí en esa plaza, es natural, es por curiosidad, va uno. Pero eso ya nos aporta poco, nada más que ver que aterrizaron platillos, sino qué piensan los que están dentro y qué quieren de nosotros, y cómo nos usan o cómo nos pueden beneficiar, etcétera. ¿Cuál tiene que ser la reacción nuestra a todo eso? Y luego, otra cosa es que los gobiernos tienen ya que dejar de decir mentira y decir claramente, mire, esto es un hecho así que tenemos que enfrentar. Y de hecho la han enfrentado. La famosa guerra de las galaxias, según pensamos muchos, no es más que una tapadera para unas armas sofisticadísimas para defendernos de una posible, no invasión, pero sí molestia de estos individuos. Uno de sus títulos muy interesantes era Defendámonos de los dioses. ¿Cómo tenemos que enfocar entonces, Salvador Freixedo, el elemento religioso mezclado con ese asunto de los ovnis, esta omnilatría que estamos viendo, que está surgiendo? Sí, bueno, unos salieron de Guatemala y se cayeron en Guatepeor, dejaron de adorar a dioses, diríamos, y santos cristianos o de cualquier tipo de religión, y se metieron a adorar a los ovnis. Se han hecho unos, como tú has dicho muy bien, ovnílatras. Yo no me gusta decir ufólatras ni ufología, ni eso, porque yo no soy pitiyanqui, ¿verdad? Aquí decimos ovni, por lo tanto es ovnilogía y no ufología, porque tenemos que acabar con este complejo que tenemos de que, como lo digan los gringos, pues eso, así es como hay que decir las cosas. A mí no me da la gana de ser pitiyanqui. Y
Lo que me preguntaste, pues la relación religión-ovnilogía es total. Ellos nos han dicho, y yo estoy de eso completamente seguro, que ellos han inventado todas las religiones sin excepción para tenernos entretenidos, y en cierta manera algunos de ellos que tienen bastante mala uva, para ponernos a pelear, ¿entiendes? Y como yo digo muchas veces, las religiones todas hablan de amor, y empiezan hablando de amor, acaban poniéndonos a pelear. Precisamente el último título de mi libro, el último libro mío, se titula Las religiones que nos separan. Nos separan, pero nos han puesto, el que conozca un poco de historia, la historia humana, el 50% es solo por motivaciones religiosas, las guerras que hemos tenido. De modo que eso es otra de las dimensiones de la moderna ovnilogía, ver la relación que ha habido siempre entre las religiones, entre los movimientos culturales, entre las filosofías y este fenómeno, hasta qué punto ellos influyen. Fíjate bien, Hitler fue un gran contactado, la gente no lo sabe, que lean la biografía de Hitler. Hitler oía voces y Hitler le decían lo que tenía que hacer, y él mismo decía, los dioses, decía Hitler, una frase de él era, los dioses son malos y les gusta que peleemos. Y él lo cumplió, pero al pie de la letra. Muy bien, don Salvador, pues muchas gracias por su tiempo, y qué bueno que aquí lo vemos después de 20 años aquí en México. Muy bien, muchas gracias.